5. Oh. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Antes que nada, gracias a todos gracias a todo a Ecopari por la invitación a la oportunidad de presentarles con esta presentación. Eh, Bienvenidos y gracias a todos ustedes por atender la conferencia y por darme la oportunidad de presentar con ustedes. Entonces, en el día de hoy estaremos hablando sobre los Red Teams y sobre los Pentesters. Estaremos entrando en detalles de qué es un pentester. También estaremos viendo lo que es un Red Team Operator. También estaremos comparando uno con el otro y aclarando qué es lo que hace un Red Team versus lo que hace un pentester. Hay mucha diferencia entre lo que hace un pentester y un Red Team. Hay mucha gente que hoy en día no lo entienden. Entonces, dentro de lo que es pentesting, estaremos viendo un poco sobre las certificaciones comúnmente vistos en el área laboral. Estaremos conversando también en detalle sobre las diferencias en cuanto al scope of work y también estaremos hablando sobre los rules of engagement, solamente las reglas que se le aplican tanto a los pentesters como a los red teamers cada vez que van a hacer un engagement estaremos viendo las cualidades y experiencias que usualmente se buscan en Red Teamer. También tocaremos un poquito de los Social Engineers. Y al final estaremos terminando la presentación con un ejemplo test case. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es David Provinsky, también conocido en las redes sociales como X Overflow. Yo soy un hacker, soy un Red Teamer y soy el fundador y dueño de mi propia compañía que empecé hace unos años atrás, llamada Red Team. Tengo un Associate's Degree en Computer Network Security. Tengo varias certificaciones como A+, Network Plus, Security Plus, CJP. Actualmente trabajando en el OSCP. Y bueno, hay un sinnúmero de certificados en el mercado. Tengo años de experiencia trabajando en IT. Empecé desde cero. Era prácticamente un helpdesk, reparando computadoras en un taller. Una de las últimas posiciones que tuve en tecnología fue de IT Director. Eh, Dentro de mis hobbies se encuentran hacking, red teaming, social engineering. Me encanta el Wi-Fi hacking, el lockpicking y usualmente los accesorios de Everyday Carry y DC, tantos, por ejemplo, los lockpicks, accesorios que uno pueda cargar con uno siempre, me encanta eso, dentro de mis hobbies. Soy un miembro activo de la comunidad de InfoSec, uno de los grupos más grandes en los cual participo activamente es uno local de aquí de Florida, que se llama Hack Miami o Percent 27. También soy miembro de Tool, que es una organización de lockpickers, South Florida ISSA, y siempre me van a encontrar participando o dando charlas en diferentes tipos de conferencias. Ahí está mi link por si me quieren agregar en LinkedIn, me pueden dar una invitación y ahí pueden encontrar en mi GitHub no van a encontrar nada muy personal. Yo no soy, o sea, sé programar, pero no es algo que me dedico totalmente. Pero se pueden encontrar diferentes tipos de recursos. Entonces, bien, entremos un poquito en lo que es el pentesting versus red teaming. Eh, yo personalmente he notado con el tiempo que mucha gente, tanto tecnológica como no tecnológica, eh, muchas veces no entiende la diferencia entre ambos. Piensan que son lo mismo. Inicialmente la palabra red team, o rojo, sí, en español, se utiliza mucho. Es una palabra que se usa en InfoSec, en ciberseguridad a diario. O sea, es un buzzword, comúnmente utilizado, pero mucha gente no sabe de dónde viene. Eh, el, el término red team tiene dos significados. Uno de ellos se refiere al red team en general, o sea, el lado ofensivo de la seguridad, el lado atacante.
que en realidad el término Red Team proviene de los militares cuando en el entrenamiento tenían el equipo rojo para hacer la ofensiva y el equipo para la defensa. Ahora bien, el otro significado que tiene la palabra Red Team se refiere a los Red Teamers o Red Team Operators, operadores que caen dentro de la rama de Red Team. Este Red Team o Red Teamers es el equipo que no solo hace pentesting, sino que hace también el physical pentesting, social engineering, o sea, además del pentesting regular. Aquí es donde realmente se vuelve un poquito confuso para las personas. Entonces vamos a retroceder un poquito y revisemos el significado general del equipo rojo como en el lado ofensivo de la seguridad. Bien, por ejemplo, si lo dividimos, bueno, este es un ejemplo de un equipo interno del equipo rojo que podría ser dentro de una empresa, como por ejemplo su staff interno para hacer pruebas internas. Este equipo, en el lado del equipo rojo, dígase el área ofensiva de la compañía, pero no necesariamente son un equipo de Red Teamers. Por ejemplo, dentro de la sombrilla de la seguridad ofensiva podemos ver lo que son los pentesters. Tenemos los hackers que se dedican a hacer bug bounties, por ejemplo en HackerOne o en BugCrowd. Están los que son los developers que hacen programas para hackear, herramientas para hackear. Hay muchos developers, offensive developers. Están los exploit developers, los reverse engineers, los security auditors. Ahora bien, todos esos son considerados Red Team porque están del lado de la ofensiva, pero no necesariamente son Red Team Operators, porque cada uno de esos está en el área cibernética. Uno de esos ataca el aspecto físico, la debilidad física de una empresa, ni tampoco hacen lo que es social engineering que afecta el lado humano de las empresas. En diferencia, aquí tenemos lo del Blue Team, que se encuentran usualmente CISO, el Cloud Security Architect, las personas que hacen Incident Response, pero sin embargo, eso es el lado azul y eso no lo estaremos viendo en esta. Entonces, bien, aquí más o menos es un high level overview de cómo se puede definir el Red Team Operator debajo de lo que es Red Team. Red Team es en general la seguridad ofensiva. Entonces, dentro del Red Team están los Red Team Operators, que hacen los ataques físicos, cibernéticos y social engineering. Entonces también están los pentesters. Entonces, bien, ¿qué es un pentester? Si un pentester no es un Red Teamer, pentester o pentesting es la práctica de enfocarse y atacar tanto redes externas o internas, aplicaciones web, computadoras, servidores, para intentar encontrar en ellos cualquier posible vulnerabilidad que un atacante malicioso podría encontrar y atacar. O sea, se está simulando un atacante. Este tipo de engagement, los pentesting, comúnmente se realizan para el cumplimiento de alguna auditoría. Muchas veces se hace cuando, por ejemplo, la empresa si tiene algún tipo de nuevo activo dentro de la red, por ejemplo, si tienen una nueva aplicación o servidor, usualmente hacen un pentest para medir el nivel de seguridad que tiene ese nuevo asset en la red. Los pentests generalmente se realizan con un enfoque y un alcance muy restringido sobre lo que se debe atacar. Y también muy frecuente se realizan comúnmente con un marco de tiempo muy limitado. Dependiendo del scope lo que se va a atacar. Por ejemplo, se pueden encontrar con una empresa que tiene más de 4.000 endpoints dentro de su red, pero resulta ser que solamente el nuevo asset es una aplicación. Entonces quizá harían el pentest de 1 o 2 días para simplemente esa aplicación y no se van a hacer un pentest de varias semanas que se toma la red. Eso todo depende de la clientela y qué necesariamente van a hacer. Ahora bien, mucha gente me pregunta que si un hacker es lo mismo que un pentester.
En mi opinión, sí, se puede decir que cualquier hacker puede ser considerado como un pentester. Se pueden encontrar muchos hackers en plataformas como TryHackMe, Hack the Box. Bueno, también están los hackers que se dedican a trabajar en plataformas de recompensa, bug bounties, como mencioné. Y bueno, también hay distintos niveles de hackers, algunos con mucha experiencia, técnicas, y otros que son principiantes. Todo depende. Pero el instinto de un hacker de querer averiguar cómo funcionan las cosas, qué hacen, desarmar, armar, eso te puede, o sea, técnicamente eso te hace un pentester porque estás probando cómo. Entonces, bien, eh, y un grupo de pentesters podría ser considerado un red team. Sí y no, por el hecho es que en un red team versus el pentester, en un red team, cada miembro del equipo debe de tener habilidades únicas y complementarias, lo que significa que cada miembro puede funcionar como un experto en una materia por su cuenta, puede a la misma vez combinar su experiencia individual con el conocimiento colectivo del equipo para así lograr el equivalente comercial de una amenaza o un adversario real, dígase un APT. Tienes el especialista en aplicaciones web, tienes el especialista en aplicaciones móviles, tienes algunos que hacen el aspecto del physical pentesting, que abren candados, puertas. También tienes a la persona que hace su social engineering. Ahora bien, cuando tú unes ese assortment de distintas cualidades, entonces eso es lo que conforma un red team. Usualmente los pentesters, la gran mayoría de veces, usualmente son cibernéticos. Hacen lo que es el aspecto físico y el social engineering. Un ejemplo que podríamos utilizar, que me encanta utilizar esa película de referencia, es como las películas de Ocean Eleven o Ocean 12, donde tienes a George Clooney, que tiene un equipo de estafadores y ladrones, y cada uno tiene su propia habilidad única. Analizando esta película como de la mentalidad de un hacker, tú tienes a la persona que hackeas la cámara y también intercepta la llamada. Sin embargo, también hay miembros del equipo que se visten para mezclarse y realizar tareas específicas. Esos estarían haciendo lo que se llama ingeniería social. Por supuesto, el atraco en general está superando todas las medidas de seguridad vigentes. Eh, por ende, se podría considerar que en cierta forma eso fue un Red Team Engagement, solo que obviamente lo estaba haciendo ilegalmente. Ahora sí, si toma eso en cuenta, esa película, y le agrega un Authorization Form, entonces eso viene siendo un Red Team Engagement. Ahora bien, dentro de la misma película, también tienes al personaje de Night Fox, que es otro estafador y ladrón. Sin embargo, esa persona trabaja solo y no en un equipo. Algunas personas lo considerarían como un gato de todos los oficios, Jack of all trades. Ahora, idealmente en un Red Team serían varios integrantes, a pesar de que una persona lo pueda hacer todo, por el hecho de que así puedes tener el respaldo de los compañeros y poder llevar a cabo las misiones más complicadas. Por ejemplo, si algo te sale mal, tú tienes un respaldo que te pueda ayudar en el caso de. Entonces, bien, otra comparación en cuanto al Red Team versus versus pen testing, hay un elemento clave que los pentesters usualmente no hacen versus el Red Team, y es que, por ejemplo, el pentester hace la prueba, hace el reporte, entrega el reporte y ya, o sea, le toca a la compañía arreglar todo lo que encuentran. Sin embargo, usualmente en un Red Team Engagement es común que el Red Team trabaje en conjunto con el Blue Team. Dígase, si encontraron algo, si se lograron infiltrar, usualmente se van a quedar a ayudar al Blue Team a remediar todo eso que. Ahora bien, en cuanto a las certificaciones, hay muchas certificaciones para lo que tiene que ver con Red Teaming.
Algunas de las que se ven comúnmente en el mercado están la CEH, la Pentest Plus, EJPT, una de las más buscadas es la OSCP. Pero algo, si se fijan en cuanto a las certificaciones, es que no hay ninguna que toque el aspecto de physical pen testing y que toque social engineering. Y hay una razón para esto, es que actualmente todavía no hay entidades que te entrenen totalmente en el aspecto de la seguridad física y en tanto a la seguridad de social engineering. Las personas que usualmente se dedican a esta clase de testing lo hacen por aprendizaje, por experiencia y hobby. O sea, fue voluntad propia de interés de aprender. Eso es una diferencia. Por ejemplo, Pentester podría tener muchísimas certificaciones, pero un Red Teamer puede que tenga certificaciones de Pentesting, tanto como pueda que no. Ahora, toquemos el scope del Pentester contra el Red Teamer. Por ejemplo, vemos el scope aquí a la izquierda. Podemos ver que se encuentran la red externa, se ve la red interna, dependiendo de lo que el cliente quiera hacer testing. Tiene comúnmente la web applications, tiene las aplicaciones móviles, tiene cloud, tiene phishing y tienes el testing de IoT también. El phishing lo incluí dentro del pen testing porque ya hoy en día muchos pen testers también lo hacen, pero el phishing es comúnmente utilizado en el red teaming en el aspecto con el social engineering. Cuando se hace social engineering en contra de los empleados, el phishing es una herramienta muy útil. Más adelante vamos a ver un test case scenario donde se menciona un poquito sobre el phishing. Ahora bien, el red teaming incluye absolutamente todo lo que hace el pen tester. Sin embargo, se le agrega el social engineering, que es a poner a prueba la ingeniería social en contra de los empleados de la empresa. El OSINT, que se hace mucho, inclusive se puede intentar atacar a los suplidores de la empresa, por ejemplo, un supply chain attack. Se hace el conocido como phishing, que es cuando se trata de conseguir información a través de llamada telefónica. Están los ataques de Wi-Fi, el RFID y Access Control. Eso viene siendo ya un poquito más físico, cuando por ejemplo, se clonan las tarjetas de identificación para tratar de infiltrarse dentro de un edificio. Tienes el lockpicking y bypassing, que es tratar de físicamente eh, llevar a cabo el tampering de tanto los locks como las puertas o diferentes sistemas de seguridad que tengan implementados. Y tienes por último también los physical implants. Serían, por ejemplo, si tienen los dispositivos maliciosos, que si también los rogue access points, si vas a dejar, por ejemplo, access point Wi-Fi. Hay muchísimos diferentes dispositivos. Entonces, con Rules of Engagement. Esto es tocado bastante en cuanto a los engagements. Eh, Cuando un pentester va a hacer un engagement con una empresa, la empresa le va a proveer al pentester con los IPs. Usualmente no le va, es común que no le diga que ataque absolutamente todo en la red. Muchas empresas se cuidan con eso porque usualmente quieren probar algo en específico. Muchas veces puede ser un URL específico, una web aplicación, puede ser un servidor, puede ser las computadoras en específico. Usualmente cuando se hace un pentest, mayoría de veces te dan las credenciales por el hecho de que quieren que se haga lo más pronto posible. No tienen que perder tiempo tratando de craquear passwords. Y cuando se hace, por ejemplo, el testing interno, también usualmente le proveen al tester con una conexión VPN. Usualmente ponen reglas, por ejemplo, no puede atacar durante el día mientras están los empleados trabajando por miedo de que cause un denial of service o que haya downtime en la red. Y siempre
están estas clases de reglas. Una de las más comúnmente vistas en cuanto a pentesting es que casi siempre tienes límite muy determinado de tiempo. No te da suficiente tiempo para tú probar todo lo que tú quisieras probar. Sin embargo, si se toma en cuenta en contra con puede ser un atacante malicioso, no va a llevarse por ninguna resta de estas reglas. O sea, simplemente va a atacar lo que sea que encuentre, se va a tomar el tiempo que considere prudente. Entonces, comparando los rules of engagement contra un red team, usualmente para un red team engagement, idealmente hay un tiempo hay un tiempo determinado bastante amplio, dígase semanas, a veces meses del engagement. Usualmente no hay el límite de horario estricto, dígase que se puede hacer el ataque a cualquier hora del día. Se toma en cuenta si se va a hacer social engineering, también se va a estar atacando al empleado, entonces tendría que ser prácticamente a cualquier hora. En un Red Team Engagement usualmente no se da acceso al internal testing. Las credenciales, el Red Team se tiene que dedicar a tratar de conseguirlos. Y usualmente no hay un target en específico, sino que todo vale. Si se encuentra una IP que el cliente pensaba que habían desactivado hace unos meses atrás y todavía está live, entonces eso también aplica. Ahora bien, si tomamos, ya que vimos los scopes y los rules of engagement, si pensamos como un atacante malicioso, ¿qué sería más fácil para un atacante? Se le haría más fácil tratar de hacer phishing, de establecer un command and control, de tratar de sobrepasar las antivirus, el IPS, el IDS, o si sería más fácil simplemente entrar al edificio físicamente y no tiene una seguridad muy robusta, digamos. Eso todo depende de la seguridad que tenga la empresa, tanto cibernética como física. Que hoy en día las empresas no le dedican tanto esfuerzo a la seguridad física como deberían, en mi opinión. Entonces, la razón por la que menciono de que si un atacante se dedicaría a tratar de pasar todo eso o simplemente se iría por el lado físico. O por ejemplo, en este slide, aquí tenemos un sample de una metodología de pentest. Que se hace reconnaissance, se hace el enumeration, la exploitation, si se consigue el foothold, se hace privilege escalation, se hace lateral movements y después se hace el reporte. Ahora bien, sin embargo, en el caso del pentest, ¿qué pasa si hay un bloqueo entre esta área, entre el reconnaissance y el enumeration? ¿Qué pasa si no se logra conseguir absolutamente nada? ¿Qué pasa si el cliente tiene 500 computadoras en su empresa, pero resulta ser que no tiene nada públicamente visible en su IP público? Entonces, ¿qué? Se quedó el engagement ahí. Bueno, si fuese un pentest, lamentablemente, si no aparece nada con el IP público, pues prácticamente no se puede hacer nada, a menos que se haga phishing en tal caso, si está dentro de la regla del engagement. Entonces, bien, ahí es que entra lo que es el red teamer versus el pentester. El pentesting se puede hacer prácticamente de cualquier parte del mundo, no requiere una presencia física, prácticamente todo lo que se necesita es una computadora y acceso a internet. Eso es todo lo que necesita un pentester. Sin embargo, un red teamer requeriría poder viajar por el hecho de que tiene que hacer el physical testing y también tiene que hacer el social engineering. Eh, ahí, cuando uno considera las cantidades de empresas que tienen, por ejemplo, que utilizan el Internet y tienen servicios públicos. Sin embargo, hay muchas empresas que no necesariamente tienen servicios que están públicos, con acceso público,
pero sin embargo sí tienen su red interna. Por eso red teaming es mucho más importante que simplemente pentesting. Tomemos en consideración, por ejemplo, las cosas que son IoT, SCADA, ICS, plantas de energía, plantas nucleares, cualquier tipo de planta, o sea, están en todas partes del mundo, no solo las plantas, también de transporte. Tomamos en cuenta, si viajamos en el tiempo, varios años atrás, algunos lo conocen, algunos no, y recuerdan el ataque de Stuxnet. Eso fue bastante grande. Eh, Todas estas fotos que yo tengo aquí muestran que son instalaciones industriales, similar a lo que fue con el ataque de Stuxnet, que están en toda parte del mundo, y muchas de ellas que en lugares remotos son comúnmente inseguros porque piensan que no va a ir nadie, y la seguridad física quizás no es lo que debería de ser. Lo tomamos, pongo esto de ejemplo porque, por ejemplo, un atacante real, un APT, no intentaría atravesar las puertas principales de una empresa donde la seguridad es más alta. Nunca va a atacar la oficina principal. Por ejemplo, si la oficina ubicada está en Nueva York o en Miami, no, ellos van a ubicar y tratar de atacar la oficina pequeña que está en medio de la nada, que tiene acceso a todo. O sea, un atacante elegiría la ubicación remota que es menos segura. Eso es lo que haría un ataque. Y también, si tomamos en cuenta en el aspecto de pentesting de estos dispositivos, también están en toda parte. O sea, IoT, ICS, que irá, si observa en herramientas de búsqueda IoT, como Census, Shodan, y sabe exactamente lo que estás buscando, lo vas a encontrar. Hay muchísimos dispositivos que están públicamente visibles. Que no... Entonces, en cuanto a los skills usualmente buscados para cada uno, por ejemplo, en el aspecto de pentesting, dígase el área tecnológica, usualmente se busca una buena fundación de networking, que conozcan los protocolos como SSH, FTP, HTTP, conozcan de diferentes tipos de web aplicaciones, que los programas de cuales se escribieron también, sí, PHP, Java, etcétera. Están las bases de datos. Es bueno tener una base también de programación. Idealmente, uno de los primeros lenguajes de programación que yo recomiendo es Python. También Pentester debe tener de AWS, de Azure, de Cloud en general. Debe tener conocimiento sobre Command and Control Servers. Dígase si, por ejemplo, si van a hacer pentesting hacen exploit a su website, que puedan tener un Command and Control para que tengan acceso a shell, conocimiento de phishing, vulnerability scanning y diferentes tipos de servidores. Eso usualmente es lo que se busca en el área tecnológico. Vas a hacer pentesting, idealmente tiene que tener ese tipo de conocimiento. Sin embargo, si es para pentesting, no necesitas saber lo del físico y lo del social. Ahora, si vas a hacer red teaming, entonces tendrías que tener conocimiento sobre el physical pentesting y lo que es social engineering. Entonces, dentro del físico, eh, tienes que toma en cuenta que no tienes que ser un experto en todo eso porque es bastante contenido, muchas cosas que aprender, pero por lo menos tener un cierto nivel de experiencia. Debes saber de lockpicking, de lock bypassing, de cómo funcionan los candados dentro, de los pin tumblers, los diferentes tipos de candados. Por ejemplo, están los wafer locks, los tubular locks. Idealmente también tendrían conocimiento sobre los elevadores. También es conocimiento sobre las alarmas, cámara de seguridad, RFID, Access Control, que son los comúnmente badges cuando se utilizan para entrar adentro de los edificios. Están los ataques de Wi-Fi, están los dispositivos de los implantes USB, por ejemplo los USB, están los keyloggers,
También se haría mucho reconocimiento en los edificios. Un ejemplo, por ejemplo, un building entry point. Si el edificio es grande, van a hacer red teaming, tratar de infiltrarse al edificio. Se haría OSINT. eh, en diferentes partes del mundo hay diferentes casos, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos hay diferentes lugares donde se pueden encontrar online los blueprints de los edificios. Y el blueprints prácticamente tiene visibilidad a dónde están las puertas y acceso al edificio, por dónde están la salida de emergencia, que también se podrían utilizar como entrada. Y bueno, están también algo como aquí en Estados Unidos, son los shared office spaces. Son un edificio donde tienen varios pisos, varias oficinas y son alquilados a diferentes empresas dependiendo de su en caso así también se puede hacer red team. Y por último está lo que es el social engineering. El social engineering tienes el OSINT, se hace research online sobre las personas que vas a hacer investigación para atacarle. Tienes el third party supply chain. Un ejemplo que me viene a la mente cuando fui una vez a hacer un red team engagement contra una empresa, resulta ser que su departamento de tecnología no estaba administrado internamente, sino que lo hacía una third party. Hice reconocimiento sobre esa compañía de IT, logré imprimir unos ID similar a los empleados, un polo chair con el mismo logo de la empresa, y así traté de infiltrarme adentro de la oficina del cliente que yo. El body language es aprender sobre el lenguaje de las personas, del cuerpo humano, de cómo se mueve, de cómo hablamos, de cómo interactuamos. Están los badges de la persona, aunque eso tiene que ver más con físico, clonando los badges. Idealmente cuando se hace social engineering tienes que tener un buen pretexto, una razón de por qué tienes que estar ahí, de por qué tienes que entrar. Por ejemplo, si vas a infiltrarte en un edificio, eh, te vistes de una persona de ISP, de un suplidor de internet, pasa por el edificio, le dice, sí, que estamos haciendo una reparación en la otra calle, queremos verificar que el internet de ustedes está bien, si me puede dar acceso un momento. Eso sería un pretexto para ver si te dan acceso a donde tienen el router. Están los phishing, que es similar a phishing, pero a través de llamada telefónica. Fotografía, y otra cosa que se utiliza frecuente en social engineering es crear fake personas online. Por ejemplo, aparte de tu cuenta original de LinkedIn, por ejemplo, crea una totalmente falsa. Dale tiempo, dale sus meses, sus años, y llega un punto en que cuentas si agregaste suficientes personas como amistades, a pesar de que es una cuenta falsa. Mucha gente no pregunta mucho, simplemente te mandan el invite, tú lo aceptas. Cuando viene a ver, llega un momento en que tú vas a tener personas, reclutas, que te van a estar llamando para ofrecerte empleo y no saben que es una persona totalmente falsa. Y por último, lo más importante y que aplica para todo es tener buenos skills para escribir reportes. Eso es sumamente importante, porque de qué vale hacer un pentest, un red team, si tú no puedes escribir un buen reporte y entregarle eso a tu cliente, donde detalla absolutamente todo lo que se hizo y cómo se va. Entonces, toquemos ahora un poquito sobre las herramientas utilizadas física. Aquí dentro de la imagen tenemos, por ejemplo, dispositivos para lo que es el Proxmark, para clonar RFID. Está el Wi-Fi Pineapple para lo que es atacar la Wi-Fi de la empresa. Ahí tenemos una muestra de un set de lockpicks. Y en los links que le dejo ahí son diferentes recursos de personas, de videos que hacen de lockpicking y lock bypassing. Por ejemplo, tenemos al común que mucha gente conoce, el Lockpicking Lawyer, que prácticamente abre cualquier candado que tú le presentas. Tenemos a Deviant Olaf, Bostonian Build,
que lamentablemente dijo que se iba a retirar ya, pero como quiera tiene cientos de videos excelentes. Y tenemos también a Not So Civil Engineer. Todos estos recursos son de los que yo recomiendo. Ninguno son patrocinados ni nada, son de recomendación personal porque yo mismo utilizo esos tipos de productos y por ejemplo, uno de los que más me gusta recomendar es de Deviant Olaf. En la página de Tool, él tiene estos samples donde se muestra cómo se hace el lockpicking, cómo funciona el lockpicking, por qué funciona el lockpicking. Por ejemplo, aquí se ven los pins y el proceso de por qué se puede hacer lockpicking. Y es una excelente referencia para aquellos que andan buscando aprender más sobre lockpicking, involucrarse en el mundo. Entonces, en cuanto al social engineering, no se usa tantísimas herramientas, sino más lo que le llaman props, dígase accesorios y vestimenta. Aquí yo puse dos fotos de Goodwill y Swap Shop, pues son lugares que yo frecuento ir. Goodwill son, bueno, en mi país, República Dominicana, le llamarían, por ejemplo, la pulga, donde se encuentra ropa que ha sido utilizada, que se ven, por ejemplo, de empresas, de empleados que trabajaban ahí, quizás ya no utilizan los uniformes y lo donan, se pueden comprar mucho más barato. Ahora, ¿por qué yo recomiendo ir a lugares así para encontrar uniformes? Bueno, primero que todo se encuentra uniformes de diferentes compañías en toda parte del mundo. Por segundo, ya de por sí, obviamente los uniformes estarían limpios, pero ya tienen cierto uso. Si vas a hacer social engineering y vas a ponerte un uniforme para tratar de aparentar una persona que tú no eres, idealmente tú quieres que el uniforme se vea un poco usado, como que ya tú tienes tiempo trabajando en la empresa, y no que sea un uniforme que tú imprimiste la semana pasada. El detalle está en hacerlo más conveniente. También idealmente tú vas a hacer OSINT contra las empresas para identificar cómo se ven los badges, tratar de imprimir tu propio badge, accesorios como walkie-talkie, gorro de constructor, todo depende del área que vas a hacer social. Entonces aquí veremos un test case scenario de, por ejemplo, cómo se utiliza el phishing a una persona en conjunto con el OSINT. Por ejemplo, si haces proceso de un pentest, estás tratando de infiltrarte en una compañía, pero esa compañía no tiene IP público, no tiene nada completamente público, tiene todos los recursos totalmente asegurados y todo interno. Entonces, bien, tú quieres atacar a Mr. Doe, que él es el dueño de la empresa. Él tiene una esposa, tú hiciste OSINT, buscaste su nombre y apellido, le encontraste su perfil online, encontraste su Twitter, encontraste su Instagram, viste fotos y resulta ser que te diste cuenta que él le encanta los deportes. Quizá no tiene social media, pero te diste cuenta que le gustan los deportes porque la esposa, Mrs. Doe, sí tiene social media y ella sí sube fotos de él y de los hijos. Entonces, ves que van frecuentes a los juegos de baloncestos. Excelente, el fanático de los hits. Ahora bien, saber que es un fanático de ese equipo, por ejemplo, sería una buena idea para hacer un phishing de quizás, oh, excelente, Mr. Doe, te estamos contactando porque te ganaste una rifa de unos boletos para el próximo juego. Haz clic en el link para descargarlo. Bueno, es un pretexto para hacer phishing. Y no necesariamente fue directamente a él. También puede hacer que le haga phishing a la esposa. O sea, la esposa no es tan tecnológica como él y quizá ella sí podría hacer el link. Y bueno, eso es un ejemplo que se podría hacer. Entonces, en cuanto a Red Team Operators, muchas veces me preguntan si cualquier persona puede ser un Red Team Operator. Y mi respuesta es sí. Por el hecho de que para hacer physical pentesting usualmente se ven una de dos, o las dos. Personas con background militar, lo cual no es mi caso,
Están las personas que se dedican al lockpicking o que son locksmiths que tienen experiencia con candados. Esa clase de personas usualmente sí pueden hacer physical pen testing porque ya tiene algún tipo de conocimiento. Para hacer social engineering, cualquier background prácticamente puede hacer social engineering. Eso es práctica y práctica y práctica. No tiene ningún requerimiento, ningún tipo de cualificación, certificado, nada de eso. Cualquier persona puede ser physical, cualquier persona puede ser un social engineer. Incluso en el field ya he conocido a varias personas que son physical pen testers que no te saben absolutamente nada de computadora, pero se infiltran en lo más profundo del edificio. Tienen experiencia con eso. Entonces, por eso digo que para ser parte de un red team no necesariamente tiene que tener el lado silver. Ahora sí, idealmente tendría conocimiento de los tres. Entonces, bien, usualmente cosas que se tienen que hacer cuando se es un red teamer, siempre estar al tanto de las herramientas, de los exploits, estar totalmente activo en la comunidad de InfoSec, practicar todo el tiempo, siempre hay vulnerabilidad nueva, siempre hay exploits nuevos. Eh, ejemplo fue la vulnerabilidad de Apache que salió hace unos días. Inmediatamente salió, yo personalmente lo probé con varios equipos que tengo. Siempre hay que estar al tanto de eso y estar encima. En cuanto al lockpicking y al físico, también comprar su dos o tres candados, practicar en la casa si no está haciendo ningún tipo de engagement, sacar tiempito durante los fines de semana, practicar con los picks, también los implantes con el Wi-Fi. Y para el OSENT no necesariamente se hace práctica, pero sí de vez en cuando ir acumulando los uniformes y eso, dependiendo también de si a qué cliente van a atacar. Mantener los aliases, de vez en cuando ir a los perfil falsos que tienes y postear algo para que no te cancelen la cuenta. Eh, bueno, esas son las cosas que se tienen que hacer para mantenerse. Eh, nada, este es el último slide. Eh, Más que nada, gracias a Ecopari por la oportunidad de dar la presentación con ustedes. Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Discord de Hack Miami, en redes sociales o en Intel. Eh, Gracias a Ecopari, gracias a los organizadores, a los sponsors y a todos ustedes por darme la oportunidad de presentar con ustedes.